Hola amigos, la cocina de Tori más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo la receta de un postre delicioso, un postre que nos gusta a todos. Este postre tiene un origen antiguo, viene de Europa a las Américas y aquí se ha quedado, lo hemos hecho nuestro. Se trata del flan. El flan, como yo les he dicho en otros videos anteriores, es uno de mis postres favoritos. De hecho, tengo varios videos de flan en el canal. Les voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción los enlaces por si quieren mirarlos, porque flan es flan. Siempre son muy buenos, deliciosos. Este flan en específico va a tener un ingrediente estrella que lo hace muy particular y es el dulce de leche. Cajeta, arequipe, manjar blanco o cuquita, como lo conocemos nosotros los cubanos. Esta combinación entre flan y dulce de leche es otro nivel. Además tengo un dato muy curioso y es que en Miami ha sido declarado el flan como el postre de la ciudad. Y esto no es de extrañarnos porque aquí vivimos muchos latinos. Vivimos cubanos, colombianos, mexicanos, venezolanos, argentinos y muchos más. Yo los invito a que vean esta receta porque queda espectacular. Así que los voy a invitar a que me acompañen a la cocina. ¡Vamos! He llegado a la cocina de Tori más, donde ocurre la magia. Y miren lo que me he encontrado acá. Este flan de dulce de leche. Vean este caramelo que lo cubre, el color que le aporta, además del dulzor extra. También quiero hablarles sobre la textura. Se ve que debe estar bien cremosito y del sabor. Bueno, al final del video, cuando lo pruebe, les contaré cómo ha quedado. Pero yo me puedo imaginar ya desde ahora que debe estar delicioso. Además, yo los quiero invitar que se queden hasta el final del video porque tengo algunos truquitos, algunos tips que compartirles y así cuando ustedes lo preparen en casa pueda quedarles bien delicioso como me ha quedado a mí. Quiero invitarlos además que si les ha gustado esta preparación, me regalen un dedito para arriba, se suscriban al canal, activen la campanita para que así YouTube les deje saber cuando subamos el siguiente video y no se pierden ninguno, lo ven en primera fila. Y si tienen un televisor inteligente, yo les sugiero que lo vean el video en él, así nos ven a lo grande, a toda pantalla y no se pierden ningún detalle. Mis amores no menos importantes, quiero recordarles que por favor inviten tanto a sus familiares y amistades a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram a que descubran de nuestro canal La Cocina de Tori más, el canal del sabor, su canal. Y ahora sí que los voy a dejar con el paso a paso. ¡Adelante video! Vamos a comenzar con la preparación de nuestro flan de dulce de leche. El molde que voy a usar, se los muestro, va a ser una flanera que tiene 6 pulgadas de diámetro y tiene una altura de 2,5 pulgadas. Les voy a mostrar en qué consiste. Aquí tiene estos broches, los voy a abrir, eso le da seguridad. Y la tapa, vean que tiene esta agarradera, son 2 partes y este es el cuerpo de la flanera. Y ahora sí que acérquense para comenzar. Vamos a comenzar con la preparación de nuestro caramelo. Es muy importante a tener en cuenta que inicialmente no vamos a encender el fuego. Vamos a poner los ingredientes, el azúcar, el agua y así en frío, con un batidor de estos globos de mano, vamos a integrarlo. En este momento es que vamos a encender la temperatura a media y lo vamos a dejar cocer hasta que adquiera ese color doradito típico del caramelo. Este caramelo ya tomó el color que estábamos buscando. Miren ustedes, apagamos. Inmediatamente lo vamos a poner en la flanera. Con mucho cuidado para no quemarnos. Y ahora lo vamos a ir distribuyendo. El color que tiene. Esto hay que moverlo ahora. Y lo vamos a dejar reposar
y reservar para después. Aquí en esta cazuela vamos a adicionar ahora la leche. Seguimos adicionando la vainilla, el azúcar y la sal. Y vamos con un batidor a integrarlo bien. Ahora vamos a encender el fuego a temperatura media y aquí les doy un tip bien importante. Vamos a cocer nuestra leche hasta que esté caliente. No podemos dejar que hierva. Y vamos a saber cuál es ese punto cuando comience a desprender humito. Ahí lo retiramos del fuego y lo reservamos. Como pueden ver, ya ha comenzado a desprender humo, así que ya está, retiro del fuego y la reservamos para después. Y en este recipiente voy a adicionar las yemas de huevo. Se quedaron pegadas. Vamos a ayudarnos con uno de nuestros utensilios. Seguimos adicionando el huevo. Vamos a adicionar el ingrediente estrella de nuestra receta, que es nuestro dulce de leche. Vamos a comenzar a mezclar. Para ello me voy a ayudar con un batidor globo de esto de mano. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no usa la batidora o un batidor eléctrico? Y yo les voy a decir un secreto de esta receta y es en cuanto a la consistencia que va a tener el flan. Si usa la batidora eléctrica, lo que va a suceder es que vamos a sobrebatir y esta mezcla nos va a quedar un tanto esponjosa y no queremos eso. Estamos buscando que este flan sea lo suficientemente cremoso. Así que por eso no lo vamos a hacer. De hecho, estamos usando 5 yemas de huevo y una clara nada más. Vamos a hacerlo de esta manera. Y así es como quedó la mezcla del huevo con el dulce de leche. Continuamos adicionando la leche que teníamos reservada. Para asegurarnos que nuestra mezcla quede bien finita, la vamos a pasar por este colador en este otro recipiente. Déjenme utilizar una espátula para ayudarme a pasarlo todo al colador. Y ahora con la misma espátula vamos a apretar un poquito en el colador para ayudar a que todo pase. Este es otro de los truquitos. ¿Quedó bien? Limpio. ¿Cómo está? Qué bonita. Inmediatamente lo pasaremos al molde con el caramelo. Les quiero mostrar cómo quedó nuestro caramelo. Ya está bien bonito y frío. Voy a adicionarle la mezcla del flan. El horno ya lo puse a precalentar a 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 180 grados centígrados. Taparemos nuestro flan. Y lo vamos a poner en esta otra vasija. Ahora le vamos a adicionar agua. Chequeamos la altura, debe ser como 2 dedos de altura, así que adiciono un poquito más. Y lo vamos a llevar al horno que ya está precalentado y lo vamos a tener cociendo alrededor de 1 hora. Ya pasó la hora, voy a chequear cómo está el flan. Ahorita cuando pasó 1 hora, el flan en el horno lo saqué, pero no estaba listo todavía y le di 30 minutos más. Haría un total de 1 hora con 30 minutos. Lo acabo de sacar ahora y voy a chequear con este cuchillo fino. Si sale seco, debe ser que ya está listo. Salió bastante seco, eso quiere decir que ya está hecho. Voy a dejar nuestro flan a que se enfríe aquí en su molde. Cuando esté ya frío lo voy a llevar al refrigerador mínimo por 1 hora. También lo puede dejar toda la noche y desmoldarlo al siguiente día. He llegado al final de la preparación de este flan de dulce de leche y miren cómo luce, qué bonito. Y además tengo tremendos deseos de probar ya un pedacito, pero antes los quiero invitar a que me escriban acá abajo en los comentarios si ustedes han preparado alguna vez un flan con este ingrediente estrella, el dulce de leche, o como le llaman en sus países. Por ejemplo, yo que soy cubana lo conozco con el nombre de cuquita y bueno, y también dulce de leche. Sé que por ejemplo en México se le dice cajeta,
en Colombia, Arequipe. Bueno, escríbeme cómo es que lo conocen ustedes. Además, también quiero aprovechar para promover nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. En ellas ustedes pueden encontrar fotos y videos que nosotros estamos publicando, además de seguir en comunicación. Y ahora, bueno, antes de probarlo, quiero decir algo muy importante y es que por favor no se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho. Estamos tratando de llegar a los 15,000 suscriptores y para eso lo necesitamos a usted. Así que tocando suscribirse, por favor. Y ahora a probar. Cómo ha quedado, cómo se ve, súper cremoso. Y ahora, bueno, a probar. Muy, pero muy rico, delicioso, como siempre les digo. Su textura súper suave, cremosito, ya me lo imaginaba que estaba así, está cremosito, se deshace, apenas lo pone en la boca. Tiene un sabor acaramelado que le da el dulce de leche, realmente espectacular. No dejen de prepararlo porque realmente vale la pena. Yo los voy a invitar a encontrarnos y nos vamos a ver en el siguiente video. ¡Chao!